Digo, muchos cristianos ni siquiera llegan a este perfil. Y un gentil que es tipo de mundano, de inconverso, de apartado, como sea que usted lo quiera mencionar, de una persona que no conoce a Dios, un gentil es tipo de ese tipo de personas, de ese grupo de personas. Pero es un gentil. Imagínese que usted se encontrara a un político que sea un varón justo, temeroso de Dios, que tenga buen testimonio en toda la nación, no en su casa solamente, sino en toda la nación, y que reciba instrucciones de un ángel, que Dios le hable, pero que es mundano. Mientras que a veces nosotros que somos cristianos, a veces ni justos somos, ni le tememos a Dios, porque hacemos lo que nos da la gana. Buen testimonio, oye, ni lo visite, porque nadie quiere saber de él en la comunidad o de ella. Porque alguien puede decir, no, pero ¿por qué a los hombres? A las mujeres también. Son gente que no tienen este testimonio, y que si no tienen buen testimonio, menos le va a hablar el Señor. Este sermón se llama Fuera de la caja. Fuera de la caja. ¿Se me entendió? Esta es una frase que se utiliza mucho en liderazgo, porque cuando hablamos de la caja, representa el espacio en donde yo me puedo mover. Hágase la imagen que yo estoy dentro de esta baldosa, de este mosaico, y todo lo que yo invente está dentro de este espacio. Todo lo que yo piense tiene que ceñirse al espacio en el que yo me estoy moviendo, que es este pedacito aquí. Y yo no puedo hacer nada, no me puedo mover para más lugares, no puedo irme hacia allá, no puedo extenderme hacia acá, porque tengo que mantenerme dentro de este espacio. ¿Están conmigo? Pero yo quiero hablar de fuera de la caja, fuera de este espacio. Porque nosotros hemos entendido el evangelio como una caja. ¿Están conmigo? En donde las cosas se hacen así, de esta manera. E incluso al Espíritu Santo le queremos decir, así es que se hace. Porque esta es la forma en que a mí me enseñaron, y esta es la forma en que se va a hacer. Pero si yo soy el que manda, dice el Espíritu Santo, no, pero yo sé que tú mandas, pero manda aquí dentro, aquí en este espacio. ¿Están conmigo? Y cuando el Espíritu Santo te quiere empujar a salir de la caja, tú quieres meter al Espíritu Santo en la caja. ¿Están conmigo? Quieres encasillar al Espíritu Santo porque crees que no existe otra manera de hacerlo, otra manera en que sea funcional, si no es por la forma en que tú aprendiste y que yo aprendí. Ahora, eso no significa que la forma que me enseñaron no sirve, pero sí significa que no es la única forma. Y el problema es que muchas veces nosotros no podemos ver materializado lo que Dios nos ha dicho, porque estamos encerrados en una caja y queremos hacer las mismas cosas y pretender encontrar u obtener resultados diferentes. No puedes. Si tú haces lo mismo y hoy te da un resultado, ese mismo resultado vas a tener mañana si haces lo mismo. ¿Están conmigo? Entonces, el Espíritu Santo ha querido enseñarle a Pedro una cosa importante. Porque Pedro era un hombre cuadrado. Diga conmigo, cuadrado.
No cuadrado de cuerpo, sino cuadrado de mente. Bueno, yo no sé si era cuadrado de cuerpo porque no lo conocí, pero era cuadrado de mente, porque estaba acostumbrado, había una tradición, había un protocolo, una forma de hacer las cosas. Y si usted lee los versículos anteriores del capítulo 10, dice que Pedrito fue a la azotea a orar mientras le preparaban una comida, y estando orando, Dios le permitió entrar en un éxtasis, tener una visión en donde él ve un lienzo con cualquier cantidad de animales que para él eran inmundos. ¿Y quién declaró que eran inmundos? Dios mismo. Dios mismo. Y le había dicho al pueblo de Israel: ustedes no van a comer de estos alimentos. Y Pedro se había aprendido bien la lección. ¿Están conmigo? Así habemos muchos de nosotros que hemos aprendido bien la lección. Nos hemos aprendido el librito de atrás para adelante y de adelante para atrás. Lo sabemos de memoria, lo podemos recitar. Y cuando desciende el lienzo, se escucha la voz de Dios. Porque Pedro entiende que es la voz de Dios. Mira, dice aquí. Estoy en el versículo 13. Y vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. O sea, él sabe con quién está hablando. ¿Están conmigo? Pedro le dice al Señor: no. No le dijo a Juan no. No le dijo a Jacobo no. Le dijo al Señor no. El Señor le está diciendo: Pedro, sal de la caja, mata y come. Y Pedro le dice: no, porque yo no he comido estas cosas. Pedro le dice: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Estás viendo cómo Dios está trabajando a Pedro? ¿Cómo Dios está sacando a Pedro de la caja? ¿Cómo Dios le dice: Pedro, deja de pensar como te enseñaron todos tus antepasados, como te enseñaron todos tus ancestros? A veces me pregunto: Pedro, ¿qué pasó? Los 3 años y medio que caminé contigo no te fueron suficientes para sacarte ese chip de la cabeza y que aceptaras, abrazaras y recibieras y entendieras que yo soy Dios y que yo decido cómo, cuándo, dónde, con quién y a quién. Pedro, Dios le había dicho, ya él había escuchado, Ricardo, la voz de Dios que dice: id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Pero Pedro todavía no entendía el mensaje de Dios. Por eso cuando Dios le dice: mata y come, el hombre está ceñido al hecho de que esto es animales inmundos. Dice que esto ocurrió 3 veces. Y las 3 veces Pedro le dijo no al Señor. Entonces entramos en el versículo 19, cuando dice: pensando él en la visión, el Espíritu Santo le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan. Y vas a ir y no dudes, porque yo los he enviado. Y creo que Dios está teniendo un trato con Pedro en esta palabra. En este espacio Dios está trabajando a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque aunque Pedro era un discípulo, aunque Pedro era uno de los que caminó más cerca de Jesús, Pedro todavía tenía estructuras mentales que le impedían cumplir la misión. ¿Están conmigo? Como muchas veces nosotros entendemos que la forma de hacerlo es sola y exclusivamente de esta manera, pero nos privamos de alcanzar personas que no van a responder al mensaje de acuerdo a la metodología, estrategia que tú estás utilizando. Hay estrategias que son funcionales para un grupo de personas y hay otras estrategias que son funcionales para otro grupo de personas.
Pero como nosotros solamente queremos hacerlo de una manera, se salvan unos y se pierden otros. Eso tiene que ponernos a pensar, iglesia. Tiene que ponernos a reflexionar. Por eso Dios empezó a tratar con Pedro, porque Pedro tenía que esclarecer algunos conceptos en su mente. Y varias cosas yo identifico en este pasaje. Lo primerito que yo identifico es que Dios no le habla solamente a los cristianos. Dios le habla a quien Él quiera hablarle. La Biblia dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 que Dios le habló a Cornelio. Cornelio era un gentil. Cornelio no era parte del grupo de los escogidos. No era parte del pueblo escogido de Dios. No era judío. Y en la mente de los judíos, solamente ellos tenían acceso a la voz de Dios. Solamente ellos eran el pueblo preferido. Eso era lo que ellos creían, que eran los favoritos de Dios. Pero no habían entendido que Dios había seleccionado ese pueblo para mostrar su gloria al resto de la humanidad. Así como Dios ha seleccionado a su iglesia para este tiempo, para mostrar su gloria, su amor, su bondad al resto de la humanidad. Pero a veces pensamos, iglesia, que Dios solo nos habla a nosotros, que la salvación solamente es para nosotros, que para tú poder ser salvo tú tienes que ser cristiano evangélico pentecostal de la Iglesia de Dios Cordero de Amor en Mañanita, la tercera etapa. ¿Quién dijo eso? La salvación. Por eso dice la palabra que aquel día habrán sorpresas y sorprendidos, porque posiblemente te encuentras a gente que tú nunca pensaste que ibas a encontrarte en los cielos. Mira, yo me imagino a la gente que estaba en el paraíso cuando entró aquel malhechoroti que había vivido su vida como un delincuente, y en el último día de su vida se salvó. Pero ¿cómo así? Si yo tengo 20 años peleando esta batalla, si yo tengo 30 años absteniéndome de tantas cosas, si yo tengo no sé cuántos años leyendo Biblia, ayunando y orando y haciendo y deshaciendo, y este vivió algaretemente. Y en el último día Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ey, eso es fuera de la caja. Porque en tu mente tú dices: el que tiene 20 años se merece toda la corona, toda la piedra preciosa, que cuando entra al cielo le tiren la alfombra roja y camine y que sea. En tu mente tú piensas eso. Pero resulta ser que cuando subes allá, la alfombra roja se la tendieron al más asesino de todos, al más homicida de todos. Porque Dios hace misericordia de quien quiera hacer misericordia. Y Pedro tenía un problema, Yarelis. Él decía: a mí es que me habla el Señor. A nosotros es que nos... Cuando alguien te dice que Dios me habló, alguien de allá afuera, borracho, Dios me habló. Yo estaba tirado y yo vi una luz. Tú no crees nada. ¿Por qué tú no crees nada? Porque ¿cómo es que le va a hablar a este borrachín? Pero Dios le habla a quien Él quiera hablarle. ¿Alguien me está siguiendo? Dios le habla a quien quiera hablarle. Otra cosa que yo identifico en este pasaje es que el hecho de que no te sentaba en esta iglesia no significa que no pueda ser justo. No significa que no pueda temer a Dios. No significa que no pueda tener un buen testimonio. Mira, es que nosotros pensamos que cuando la gente está allá afuera es de lo peor. Pero a Cornelio le hacía falta Jesús. Le hacía falta el Espíritu Santo.
no entendía esta parte de la revelación. No sé si me estoy explicando, pero sabía de la existencia de un Dios creador. Hay mucha gente allá afuera que cree que Dios existe, que cree que Dios es real y teme a Dios. Y se cuida de hacer las cosas porque sabe que hay unos ojos que están sobre él. Nosotros entendemos que la salvación es por fe en Jesús. A él le faltaba esa parte, pero era justo y Dios lo vio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para determinar quién sí y quién no? Por eso Pedro no tenía planeado ni no ir a donde ningún gentil, porque él se le quedó nada más ir antes a las ovejas perdidas de Jerusalén, de la casa de Israel, y se le olvidó del resto del mundo. Él no tenía pensado ir donde los gentiles, como muchas veces nosotros nos conducimos. Esta es la gente que yo voy a buscar, yo para allá no voy. Yo puedo hablarle a mi vecina, a mi vecino, a la gente que tú sabes que uno puede hablar, pero a esa gente yo no voy. Que vaya el otro, el que anduvo en esos caminos, que vaya allá, que no tiene. Pero mira cómo Dios hace. Tú no vas ahí. Ellos te van a buscar. ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando ahí? Pedro estaba instalado en su azotea, orando, disfrutando de las visiones y del éxtasis, de las cosas maravillosas que uno experimenta en la presencia de Dios. Pero había una familia hambrienta y sedienta de salvación. Y Pedro no tenía dentro de sus planes, como decía el predicador el viernes, ir a donde Cornelio. Pero Dios está mirando a Cornelio, está mirando su casa, está mirando su familia y dice: ellos necesitan salvación. Y acá, dándose la gran vida, el adorador, el ayunador, el intercesor. Pero allá está Cornelio, está su familia, un hombre temeroso, un hombre que está delante de Dios buscándole. No entiende muchas cosas, pero está ahí dispuesto, con ganas. Y Pedro en la azotea. Entonces, otra cosa que te dice la caja es que soy yo el que tengo que ir a predicar. Eso te dice la caja. Pero resulta que Cornelio lo mandó a buscar. Porque cuando el Hijo de Dios, Roxy, el discípulo, no quiere salir de su caja, Dios lo va a obligar a salir de su caja. Te he dicho que no es como a ti te da la gana, es como yo digo. Y tú quieres quedarte con los judíos, pero tú vas donde los gentiles, porque allá también hay necesidad. Y cuando Dios le muestra el lienzo, Dios lo está preparando. Dios le está rompiendo paradigmas, está derribando argumentos, pero él no está entendiendo. Y cuando sale del éxtasis, el Espíritu le dice: 3 hombres te buscan y vas a ir. Levántate, levántate y ve, y no dudes, porque yo los he enviado. ¿Tú te imaginas que si el Espíritu Santo no le habla? Ay, Dios mío, déjame bajar aquí. Si el Espíritu Santo no le habla a Pedro, ustedes saben lo que hubiera pasado cuando Pedro abre esa puerta y vea a 3 personas, tres romanos. ¿Tú quién? Yo no voy para allá. Y más cuando están persiguiendo a cristianos. Hermano, di que no estoy. Pero el Espíritu Santo le tuvo que hablar a Pedro, porque si el Espíritu Santo no le dice a Pedro: yo los he enviado, él no sale de ahí.
Porque si la gente te visita a tu casa, si tú ves a un andrajoso que se para en la puerta de tu casa, o ves a una persona con apariencia de delincuente y te dice el capo de la vereda te mandó a buscar. ¿Quién? A mí nadie me va a linchar ya. Es lo primero que tú piensas. Pero qué bueno que el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno que el Espíritu Santo habla. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo les dijo: allá hay 3 hombres que te están buscando. Todavía el fax no le había llegado, o el email no le había llegado, pero el Espíritu Santo le habló. Todavía el dueño de la casa, llamado Simón, no le había dicho: Pedro, te buscan, sino que el Espíritu Santo se acercó, se aseguró de anticiparse, adelantarse y decirle: allá hay 3 hombres que te buscan, levántate y ve. Pero me gusta que cuando el hombre baja y dice: yo soy Pedro al quien buscáis. Él era así. Es que Pedro era una cosa seria. Yo soy Pedro a quien ustedes buscáis, porque él creía que él era malo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Oye, pero si el Espíritu Santo no te acabó de hablar que yo lo mandé, pero él viene él no viene con amor. ¿Qué es lo que quieren? Entonces ellos le dan el reporte: Cornelio, centurión, varón justo, temeroso de Dios, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Un ángel se le apareció. Mira cómo cierra esta declaración. Y le dijo que te mande a buscar para oír tus palabras. Para oír tus palabras. O sea que yo me quedo pensando cuán importante eran las palabras que habían dentro de Pedro, al punto que Dios tiene que usar un ángel. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el ángel no le dio el mensaje completo a Cornelio? ¿Por qué tuvo que mandar a Pedro? Oye, si ángel, si ya te apareciste, dame el mensaje. No. Pero no es así, porque Dios está trabajando a Cornelio, pero también está trabajando a Pedro. Tú piensas que tú estás haciendo una labor en una persona, pero cuando tú le predicas a alguien, automáticamente algo está pasando dentro de ti. Yo no sé si a ustedes que predican le pasa, pero cuando yo evangelizo, yo me siento feliz ese día. Me sentí útil, me sentí parte. Yo puedo adorar, disfruto estar en la presencia de Dios, pero cuando uno predica la palabra del Señor es una sensación distinta. Los que no predican no saben, pero yo te invito a que lo pruebes. Porque cuando tú predicas y sabes que le compartiste esas palabras, ese buen mensaje, esa buena comida a esa persona que tanto lo necesitaba, es como darle pan al hambriento. Usted ha visto un niño con hambre que tú le pones un plato de crema, que le pones un pan, cómo ese niño come y se deleita, cómo se siente tu corazón. Oh, Dios mío, hice algo bueno, hice algo bueno. Entonces cuando yo veo que Dios envía al ángel a buscar a Pedro, veo la misericordia de Dios sobre la casa de Cornelio, pero también sobre Pedro. El hecho de que Dios te tome en cuenta para su reino es algo que no tiene precio. El hecho de que Dios te mire y diga: quiero que seas tú, quiero que sean tus palabras las que escuchen. Quiero que te escuchen a ti porque a ti te escogí, hermano. Eso es un privilegio. Entonces, en el pasaje vemos a un Pedro que no va, sino que vienen a él. Y yo creo que vienen esas temporadas para esta casa. Yo creo que la gente te va a buscar. Que si tú no sales de la caja, Dios te va a obligar a salir de la caja. Voy a hablarle a Cordero, voy a hablarle a Mix San Juan. Yo creo que ha llegado el tiempo en donde la gente tiene tanta hambre
que si tú no estás dispuesto a ir a saciarle, ellos vendrán a tu casa porque necesitarán escuchar las palabras que Dios puso en tu boca. Pero vamos a crecer, vamos a multiplicarnos, vamos a avanzar porque Dios lo dijo. Y si tú no te mueves, Dios te va a obligar a moverte. Pedro no podía echar a esos tres porque ya el Espíritu Santo le había hablado. Usted no ve a esa gente que ellas pueden decir no cuando están a la distancia, pero cuando te tienen frente a ti ya no pueden. Así va a ser Dios contigo. ¿No quieres predicar? La va a vivir. Te lo voy a llevar a la casa. Oye, pero ¿por qué me están visitando tanto? ¿Por qué los problemas me están llegando? Te estás sacando de la caja. ¿Alguien escuchó eso? Porque tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que ir y predicar. Y si no vas, vienen a ti. Pedro los invita a quedarse y se van al día siguiente. Quédese en el capítulo 10. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, versículo 27. Y hablando con él, entró. ¿Hablando con quién? Pedro hablando con Cornelio. Entró y halló a muchos que se habían reunido. Nino, muchos. Toda la casa de Cornelio estaba reunida ahí. Y Pedro rebelde. Hermano mío, por favor, ponga atención a lo que Dios está diciendo en su palabra. Usted se está preguntando, pero ¿por qué es que la iglesia no crece? Que no está yendo. Tienes que ir. Cornelio tenía su casa llena, no para una fiesta, una parranda secular, sino para una fiesta con el Espíritu Santo. Lo único que el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro para que escuche lo que él tiene que decir. El ángel no le dijo, va a caer el Espíritu Santo, vas a danzar, vas a hablar lengua. El ángel no le dijo nada de eso. El ángel solamente le dijo, vas a oír unas palabras. Y él dijo, yo no quiero que la escuche solamente yo. Quiero que la escuche toda mi casa. Así que el hombre reunió a su esposa, a sus hijos, a sus siervos, a todo lo que él conocía alrededor, a toda la familia, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su tío, a todos lo metió ahí. Porque quiero que todos escuchen lo que Dios va a decir. Mire lo que pasó, versículo 28. Me molesta Pedro cuando hace estas cosas. Oye, ¿estás en la casa del hombre? Mire lo que dice el versículo 28. Y les dijo, yo pregunto, ¿eso era necesario? Mire, leen. Vosotros sabéis cuán abominable, mira lo farto que era él. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Eso era necesario? Me pregunto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oye, en pocas palabras, tienen que darme gracia que yo esté aquí. O sea, ¿qué tiene que ver eso, Pedro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ellos tenían que escuchar eso? No, pero era soberbio. En pocas palabras, Pedro le está diciendo, estoy aquí porque Dios me mandó. No por mi voluntad, no porque yo quiero. Estoy aquí porque Dios me dice que no llame común o inmundo a ningún hombre. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Eso no es tan cierto, ¿no? Así que pregunto. ¿Qué pregunto? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Oye, pero ¿no te acabo de decir, Pedro, que el ángel le habló a mi Señor y le dijo que vayas allá para oír tus palabras? Ya tú tenías que estar preparando el sermón. No sé si me estoy explicando. Ya tú tenías que ir llevando la temática porque es para oír tus palabras. Pero tú llegas
y hace la pregunta: ¿para qué me has hecho venir acá? Oye, santo Dios. Otra cosa que veo en este pasaje es que tú puedes ser cristiano y ser más soberbio que un mundano. Porque Cornelio se podía haber puesto bruto. Mira, y tú vas a venir así con: yo no te necesito a ti, aquí el pescador eres tú. Yo soy un centurión, ¿me estás siguiendo? Yo tengo a cargo de mi gente. Soy un hombre poderoso. ¿Qué te pasa, Pedro? Se podía haber puesto bruto, pero no. Cornelio ni le metió mente. Cornelio le empezó a decir: hace 4 días estaba yo hablando con Dios y se me apareció un ángel y así. Verso 33 le dijo: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Cornelio lo trató con humildad. No era cristiano, no era pentecostal. Era un hombre sencillo, pero temeroso de Dios, con un corazón bueno, con un corazón justo. Y le dije: por eso que viví, que Dios me habló, te hice venir acá y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, mira lo que dice ahí: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es hambre, loco. Ay, se me sale lo colonense. Eso es hambre, loco. Eso es deseo, eso es ganas. Y yo estoy segura que hay gente con esa misma actitud que Cornelio en este tiempo. Como también hay gente con la misma actitud que Pedro. Y Dios te va a sacar de la caja. Dios estaba sacando, arrancando a Pedro de la caja, porque estaba arraigado, no quería. Y estaba en el lugar donde se iba a dar el derramamiento del Espíritu. El primer derramamiento del Espíritu sobre los gentiles era ese día. Y el hombre ahí en ese lugar estaba refunfuñando. Estaba diciendo: yo no quiero estar aquí. Esto no es mi costumbre, esto no es mi tradición. Estoy aquí porque Dios me mandó. Es que tú tienes que estar ahí porque Dios te manda. Tienes que despojarte de las tradiciones, de las estructuras, de los paradigmas, si quieres cumplir la misión. Porque la misión de Dios es para todos. Y en la misión de Dios todos son importantes. Para Pedro los importantes eran los judíos, pero para Dios todos somos importantes. ¿Alguien escuchó eso? Para Dios todos somos importantes. Y Dios le está destruyendo la mente a Pedro. Otra estructura que tenía Pedro era que dice la palabra que cuando él escuchó eso, Pedro dijo: voy a empezar a predicar, pues. Si esto es lo que se está dando, tengo que dar la palabra. La estructura decía, la caja decía que primero se daba el sermón y después la administración. Eso dice la estructura. Ustedes no esperan que yo haga un alto y haga una administración aquí. Ustedes no esperan eso. Usted espera que yo termine de predicar y que después los invite al altar. ¿Sí o no? Es así. Es lo que la caja te dice que se tiene que hacer. Pero Pedro empezó a hablar y dice la palabra que él estaba hablando. ¿Y qué pasó? Cayó el Espíritu Santo. Miren la palabra, vamos al versículo. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro no había terminado y el Espíritu Santo descendió. Y dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
quedaron boquiabiertos. Así como que, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo normal, esto no es lo común. Estos son gentiles, estos son mundanos. Ellos ni siquiera han dado el paso de fe, no han hecho la oración de arrepentimiento. ¿Cómo es que está cayendo el Espíritu Santo aquí? Porque nosotros tenemos una estructura. Y es por eso que te digo, iglesia, para cumplir la misión tienes que entender que el que está en control es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo está en control, tienes que dejar que Él haga como Él quiera hacer. Pedro quería seguir el protocolo, pero el Espíritu Santo había tomado el control desde el primer momento en que Él estaba en la azotea. Yo te voy a enseñar, Pedro, cómo es que se hace la misión. Y es que necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a esta casa Cordero de Amor, Mit San Juan, cómo es que se hace la misión. Si sigues con estructuras que no son malas, repito, si sigues con estructuras que no son malas, con estrategias y métodos que no son malos, pero no le das apertura al Espíritu Santo, te vas a ver limitado. Y lo que Dios ha dicho no lo podrás ver materializado, porque tienes que cederle el control al Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que traigo, Señor. Esto es lo que yo sé, esto es lo que aprendí. Pero en el camino, haz lo que te dé la gana, que yo te sigo a ti. Si esta fuese la actitud de la iglesia, la historia sería distinta. Pero a veces así, a punto de ganar, perdemos. Porque detente, espérate. ¿Tú te imaginas que Pedro hubiera dicho: espérense, no, césenme esas lenguas, paren esas lenguas aquí, paren este alboroto, porque no he terminado el sermón? Ustedes no han hecho la oración de fe. ¿Cómo hubiese pasado allí? Dice que el Espíritu Santo cayó y todos ellos quedaron atónitos. Mira lo que dice Pedro, 47. Entonces respondió Pedro: ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Otra estructura. El orden te dice: primero bautismo en agua, después llenura del Espíritu Santo. A la verdad, yo os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ese que bautiza con Espíritu Santo y fuego se adelantó a las aguas, porque te pierdes en nimiedades, en cosas secundarias, que porque no tiene esto, no tiene lo otro, entonces no podemos cumplir la misión. Pedro tenía la mente de un judío con un vestido de cristiano. Y eso limitaba que cumpliera la misión. Tienes que despojarte, iglesia. Tienes que salir de la caja. Voy a cerrar con esto. Dice la Biblia que cuando se enteraron los de la circuncisión, capítulo 11, versículo 1 y 2. Bravo. ¿Qué tú hacías en la casa de un gentil, de un extranjero? ¿Qué hacías allá y comiste con ellos? La gente, en lugar de preguntarle cuántos se convirtieron, Pedro, cuántos se salvaron, qué pasó, les predicaste a Cristo, aprovechaste el momento. La gente te ve salir de la casa de un narco y te pregunta: ¿qué tú haces en esa casa? Tú tienes que tener cuidado, tú quieres que te maten allá. Porque nuestra mente está aquí, ¿ves? En la caja. Tienes que salir. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? ¡Ey, cálmense! Esto que pasó aquí no fue culpa mía, fue culpa del Espíritu Santo. Yo estaba tranquilo y cómodo
en mi azotea cuando de repente vi esta señal, esta visión. Y lo que pasó es que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y cuando me habló, vinieron unos hombres, me fueron a buscar, prediqué. Y cuando estaba aún hablando, el Espíritu Santo cayó. Y yo recordé, mira lo que recordé. Recordé cuando aquel día el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y nosotros comenzamos a hablar en otras lenguas. Y yo dije, wow, la promesa también es para ellos y para todo el que cree. No es para Cordero de Amor solamente. No es para mí San Juan solamente. Es para todo el que cree. Versículo 17 del capítulo 11 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque a veces nos convertimos en un estorbo de la misión, nuestras estructuras. Pero la invitación que te hago hoy en esta hora es a que salgas de la caja. Para cumplir la misión debes entender que el Espíritu Santo gobierna y que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, somos importantes. No estés buscando un grupo específico de personas, búscalos a todos. Porque todos necesitan a Jesús. Todos necesitan oír tus palabras. Las palabras que Dios puso en ti. Ese día, Cornelio y toda su casa alcanzó salvación. Pero la mente de Pedro y de los que fueron con él fue transformada para siempre. Y Pedro dijo: este es el último día en que yo me convierto en un estorbo de la misión. Dios te llamó. Y si tú no sales de la caja, Dios va a enviar la gente a tu casa. Y cuando la gente empieza a llegar a tu casa, no te preguntes por qué. Entiende que Dios te quiere sacar de la caja. Porque la gente tiene necesidad de Dios y tienen que escuchar tus palabras. Voy a decírselo a alguien otra vez. La gente está esperando escuchar tus palabras. Allá afuera hay un Cornelio. Allá afuera hay una familia como la familia de Cornelio que está esperando que tú salgas y lleves esas palabras que dan vida. Esas palabras que transforman, esas palabras que sanan, esas palabras que restauran, esas palabras que sacan a la gente del hoyo en donde puede estar metido, esas palabras que traen luz a aquel que está en oscuridad, esas palabras que Dios te dio a ti. Hay alguien allá afuera que le está esperando. Iglesia, levántate. Así como Dios le dijo a Pedro: levántate y ve, y no dudes. Ponte sobre tus pies en esta hora.